Bien, jóvenes, el método que vamos a... En principio, la localización tiene que ver muchísimo con los niveles de riesgo que la empresa puede tomar en cuenta cuando se trata de ubicar la empresa en un lugar donde estaría el futuro negocio, la futura planta, tomando en cuenta algunos aspectos importantes como son los costos fijos y algunas otras condiciones que tienen que ver obviamente con los niveles de producción y teniendo en cuenta, por supuesto, algunos factores que influyen directamente en la determinación de la estrategia de localización. Estrategia de localización de una planta consiste en determinar cuál es el lugar óptimo de ubicación. Este lugar óptimo va a permitir de alguna manera maximizar los beneficios de ubicación de la planta o la industria. En ella se tiene que analizar los factores que afectan el lugar de ubicación. Se evalúan varios lugares para elegir la ubicación óptima de la planta o del negocio. La localización está relacionada estrictamente con la toma de decisiones respecto al lugar donde estaría el futuro negocio de la empresa. Para ello se tiene que tomar en cuenta algunas interrogantes. ¿Cuáles son los factores que influyen para que una empresa seleccione el lugar de ubicación de sus instalaciones? ¿En qué medida estos factores de localización afectan las ventas de los productos y la satisfacción del cliente? ¿En qué medida estos factores de localización influyen en los centros de productos y en la rentabilidad de la institución? Y así, y otros interrogantes suelen ser importantes para poder determinar el lugar donde estaría el futuro negocio, la futura planta. Los factores que afectan directamente a las decisiones de localización pueden señalarse como el clima laboral que es un elemento importante porque permite no solamente conocer cuáles son los requisitos que se tiene que tomar en cuenta en respecto a este factor, considerando a la gente, a las personas, al trabajo, la productividad del trabajador, etcétera. La tasa de cambio y riesgo, que también puede ser desfavorable si no se toman las medidas correctivas a tiempo. Cercanía a los mercados. Es importante señalar que una localización más efectiva estará obviamente favoreciéndose si los mercados están bastante cercanos al lugar donde estaría ubicada el futuro negocio, la futura empresa. Cercanía a los proveedores. Este es también uno de los factores también importantes que permiten convertir este factor en un elemento importante que ayuda a la empresa a localizar qué instalaciones están bastante cercanas a sus proveedores. Los competidores, materia prima, costo de transporte, los costos que se derivan precisamente en gastos generales, gastos de servicios como teléfono, energía, impuestos, incentivos incentivos de financiamiento, entre otros. El riesgo político, valores y cultura, que también constituye finalmente uno de los componentes que tiene que ver con el aspecto cultural y la valoración del trabajador. En la práctica existen diferentes técnicas de localización de instalaciones, como son el método de factor ponderable, el método de análisis del punto de equilibrio, el método del centro de gravedad, el método de transporte para varias instalaciones, el método de carga a distancia y el método de sinérgico de localización de la planta. Empecemos primero con el método de factores ponderables. Este es un método bastante práctico porque permite a través del proceso de ponderación saber cuáles son los factores que se tienen que incluir para poder ubicar la planta y determinar cuál de las ubicaciones sería favorable a la selección, ¿no? A través de este método y saber en realidad cuál es el lugar más apropiado para instalar la planta, el negocio o el almacén. Para poder aplicar el método de factores ponderables es necesario seguir algunos pasos. Primero, identificar los factores más importantes, asignar el peso o ponderación de cada factor, desarrollar una escala que puede ser del 1 al 10
1 a 100 puntos, multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor y sumar la calificación para cada localidad. La alternativa que tenga el mayor puntaje será la localización óptima. Veamos este ejemplo. Se trata entonces de utilizar tres alternativas que representan la zona A, B y C, donde se toman en cuenta factores comunes para cada una de estas localidades, que va a servir de base para saber cuál de las localidades es la que reúne el requisito para poder seleccionar. Tenemos, por ejemplo, los factores proximidad de proveedores, el clima laboral, el transporte, el impuestos, los costos de instalación. Por ejemplo, en el caso de la zona A, la alternativa A, cuando hablamos de proximidad a proveedores, tiene peso 7, B también, pero fíjense en la zona C, que tiene mayor peso de 10. En este caso, esto significa que la zona C representa aquella zona, localidad que tenga el mayor puntaje y por lo tanto es favorable con respecto a las demás alternativas. Bajo ese mismo criterio podemos hablar de transporte, criterios laborales, etcétera, etcétera. ¿Cómo determinamos o cómo aplicamos el método de ponderación? Para ello lo que tenemos que hacer es sencillamente multiplicar el peso relativo, que es en este caso el 30%, multiplicamos por cada uno de estos pesos asignados y determinamos su ponderación. Por ejemplo, el 30% por 7 nos da 2.1. El 30% para la zona A, para la zona B, 30 por 7 también nos da 2.1 y la zona C 3. Y así en forma similar se haría para cada uno de estos factores. Finalmente sumamos las ponderaciones, que en este caso la ponderación A tendríamos 6.65 en total, la B 7.3 y la C 7.45. Evaluando cada una de estas ponderaciones, elegimos la que tenga el mayor peso. En este caso recae la alternativa C con la máxima ponderación y podemos decir con toda seguridad que la zona C es la que reúne los requisitos para poder instalar el futuro negocio o la futura planta. Veamos el otro método sinérgico de localización de la planta conocido como Brown-Gibson. Este método es bastante versátil porque permite utilizar algunos factores que son bastante marcados para poder, digamos, tener las condiciones que permitan instalar la planta sobre la base de estos tres factores: factor crítico, factor objetivo y factor subjetivo. El factor crítico es el factor clave porque permite determinar el funcionamiento de una organización o empresa calificándolo mediante un proceso binario. En este caso puede ser 0 si no es favorable y 1 si es favorable. El factor objetivos, que son los valores cuantitativos en términos de dinero, de costos, ¿no? Tales como, por ejemplo, costo de mantenimiento, transporte, materia prima, construcción. Y el factor subjetivo, que es el factor cualitativo, que también afecta de alguna manera el funcionamiento de una empresa. Su calificación se da en porcentaje, que puede ser el clima, el impacto ambiental, servicios comunitarios, entre otros. Para poder determinar la medida de localización, veamos para cada uno de ellos. El factor objetivo se calcula dividiendo el costo de cada el puntaje que recibe cada zona dividido en forma inversa para finalmente encontrar el factor objetivo de cada una de estas localidades o zonas. La medida de localización del factor subjetivo consiste en sumar el producto de cada rango, ¿no?, asociado a cada peso. El siguiente paso corresponde a la combinación de ambos factores críticos, objetivos y subjetivos mediante el algoritmo sinérgico, que no es nada menos que el índice de este algoritmo, que no es nada menos que multiplicar el factor objetivo por una constante alfa, que podría ser 70%, 80%, que es el que asigna en este caso el tomador de decisiones, más el producto del complemento, 1 menos alfa,
y a su vez multiplicado por el factor subjetivo. Finalmente, para poder calcular la medida de preferencia de localización MPL, que también conocido de esta manera, medida de preferencia, se utiliza la siguiente formulación. MPL, que no es nada menos que la asignación de peso ponderación multiplicado por el factor objetivo más su complemento 1 menos K y a su vez multiplicado por el factor subjetivo. Veamos un ejemplo. Se trata de una empresa que desea instalar una planta industrial, donde utiliza una serie de condiciones relacionadas con la administración de operaciones. En este caso, se trata de buscar la mejor alternativa que permita saber cuáles de estos factores son influyentes para poder saber en dónde debe localizar la planta o el negocio. En este caso se ha tomado como factores críticos los siguientes: una adecuada instalación eléctrica, seguridad, espacio de movimientos, y cada uno de estos factores, que son obviamente elementos binarios, nos estaría indicando que cada una de las cuatro alternativas reúne requisitos para ser seleccionada de acuerdo al factor que se ha evaluado. También aparece aquí en la tabla los costos anuales, que vendrían a ser los factores cuantitativos, y que cada localidad presenta diferentes asignaciones. Por ejemplo, mano de obra tiene 10.2, materia prima 15.9, transporte a planta 4.2, distribución 3.2 y gastos generales 8.5. Estos vendrían a ser los costos anuales en unidades monetarias que podría, digamos, generar en cada una de estas localidades que se han presentado como alternativas. Uno de los primeros pasos para poder aplicar el método sinérgico es simplemente primero sumando. Sumamos por cada localidad y determinamos el costo total. Por ejemplo, la localización A, sumamos 10.9 más 15.9 más 4.2 más 3.2 más 8.5 y tendremos un peso total de 42. Bajo ese mismo criterio tendremos para B 42.9 y C 41.1. Una vez calculado la suma de los costos totales, que son los factores cuantitativos, procedemos a determinar los factores objetivos. Como se puede observar, en esta tabla aparecen los costos que ya hemos sumado y lo que hacemos es calcular, aplicando la fórmula, la inversa de estos costos. Dividimos 1 sobre 42 y tendremos un valor relativo de 0.02380. 1 sobre 42.9 y tendremos un valor de 0.02331 y 1 sobre 41.1, 0.024. Para finalmente expresarlo como factor objetivo, simplemente sumamos toda esta inversa, que tendríamos 0.07145, y luego calculamos el valor relativo, vale decir, dividiendo cada uno de estos valores, lo dividimos por el valor total y obtendremos un factor objetivo que aparece en el lado derecho. Por ejemplo, en la zona A, la inversa de este costo es de 0.02380, que dividido por 0.07145 tenemos un factor objetivo de 0.3332, etc. Bajo ese mismo criterio lo haríamos para B y C. Luego, ¿cómo comprobamos que está correcto? Sumamos y nos tiene que dar igual a 1. Cálculo del índice de los factores subjetivos. Aquí, en este caso, los factores subjetivos dependen de cuáles son los factores de mayor relevancia. En este caso se ha tomado en cuenta el medio ambiente, la disponibilidad de servicios y la infraestructura. Los pesos que se le asigna a cada uno de ellos depende del tomador de decisiones. Por ejemplo, en el aspecto de medios ambientales con respecto a la disponibilidad de servicios es compatible. Los aspectos del medio ambiente con respecto a la infraestructura también es compatible. En cambio, la disponibilidad de servicio con respecto al medio ambiente no es compatible, por tanto su valor es 0. Y así en forma sucesiva para cada uno de estos factores subjetivos. Finalmente procedemos a sumar
el aspecto de medio ambiente, sumamos 1 más 1 nos da 2, 1, 1 y sumamos nos da 4. Finalmente calculamos el índice del peso del factor subjetivo haciendo lo siguiente, dividimos 2 sobre 4 y tendremos 0.5, 1 sobre 4, 0.25 y así sucesivamente. Para poder comprobar si los pesos están correctos, sumamos y nos da 1, 1. Luego, para poder calcular el valor relativo del factor subjetivo, tenemos que aplicar una comparación pareada. Esta comparación pareada se hace sobre la base de las alternativas que tenemos por cada una de estas zonas y en función de cada factor subjetivo. Por ejemplo, si analizamos el aspecto medioambiental, tomamos en cuenta las mismas condiciones para cada localidad y le asignamos peso. Obviamente cada peso está en función a las condiciones que ofrece cada localidad. Y así sumamos, por ejemplo, la A no es compatible con la misma localidad, pero sí es compatible con la zona B y la zona C. La suma total nos da 2, B lo mismo, no es compatible con A, pero sí es compatible con C. La suma nos da 1 y luego finalmente sumamos, obtenemos un total de 3 y luego dividimos 2 sobre 3, nos da este rango de 0.67, 1 sobre 3, 0.33, donde la suma total es igual a 1. Bajo ese mismo criterio lo hacemos para disponibilidad de servicios e infraestructura, usando obviamente valores críticos que salen producto del criterio que tiene el tomador de decisiones. Y bajo ese mismo lineamiento procedemos también a calcular los rangos para la disponibilidad de servicios, los rangos para la infraestructura vial y etcétera, etcétera. Finalmente, el cálculo del factor relativo que se obtiene sumando el rango por cada peso. Y aquí lo vemos, el cálculo por cada factor subjetivo en cada zona, podemos observar que aparece aquí el rango que se ha obtenido en el paso anterior, y multiplicamos por cada uno de los pesos asignables para cada uno de estos factores. Como puede observarse, lo que hemos hecho es traer toda esta información del cuadro anterior para asociar los pesos. Finalmente, calculamos el factor subjetivo multiplicando el rango por su peso más, por ejemplo, en el caso de la localidad A, el rango de 0.67 por su peso 0.5 más el rango de la disponibilidad de servicios 0.25 por su peso más el rango de la infraestructura por su peso y obtenemos finalmente un factor subjetivo de 0.39583. De la misma forma estaría ocurriendo en B y en C, cuyos resultados aparecen en este cuadro. Finalmente, determinamos la medida de preferencia de localización para saber cuál de las zonas reúne el requisito final que permita tomar la mejor decisión en cuanto se refiere a la estrategia de localización. Para poder determinar la medida de preferencia utilizamos esta fórmula, multiplicando la constante K que se asigna, en este caso se ha asignado el valor de 0.75, que podría ser otro valor, en este caso 0.75, multiplicamos por el factor objetivo que hemos obtenido en la tabla anterior y a su vez sumamos el complemento del factor de este factor asignado, que en este caso 0.75, 1 menos 0.75 nos da 0.25 y finalmente pasamos el factor subjetivo que se ha obtenido de la tabla anterior. Para finalmente multiplicar, aplicando la fórmula, multiplico la constante por el factor objetivo más su complemento y a su vez el factor subjetivo que me va a permitir encontrar la medida de preferencia. En síntesis, en cada una de estas localidades procedemos a calcular el MPL, que es el índice de preferencia, y seleccionamos aquel que tenga el mayor peso. Finalmente, tomamos la decisión de elegir la zona A porque tiene un mayor peso en cuanto a la preferencia de localización.